Difícilmente hoy alguien quiere ser maestro porque los maestros no son valorados en este país. La educación tradicional, aquella que pasábamos hasta las 4 de la mañana estudiando y mamá, ¿esto para qué me va a servir? Algún día te servirá. Era una mentira. Nunca le sirvió ni a tu mamá ni a ti tampoco. Profesor, ya me sé el resultado, lo saqué por otro método diferente. El maestro decía 0 porque no lo hiciste como yo decía. Es que no despejaste y te brincaste un paso. Venga tu madre. O sea, te brincaste un paso. Sí. Cuando hoy lo que necesitamos es precisamente brincarnos pasos, pensar diferente, ser creativos e innovadores, porque el mundo así nos lo está exigiendo. No manejen redes sociales. Las redes sociales son del demonio. Hoy damos una clase para los jóvenes que les decimos, tienen que aprender a manejar las redes sociales porque no hay una sola empresa que no sobreviva si no tiene redes sociales. El mundo cambió. El maestro debería ser el más respetado, el mejor pagado, porque está formando tu nueva generación. ¿Qué dirías que el sistema educativo como tal no quieren que se sepa? Que la educación nos está formando a ser... Creemos que los videojuegos dañan a los niños. ¡Ja! Tú adulto, tú que tienes más de 40 años, ponte a intentar jugar un videojuego de los de hoy. La industria de los videojuegos es una de las industrias que más dinero genera y que deberíamos estar utilizando los educadores para hacer videojuegos educativos. ¿Cómo están, sinergéticos? Bienvenidos de regreso a un episodio más de su podcast. Estamos muy contentos y emocionados. Hoy voy a entrevistar a una gran persona, gran ser humano, pero sobre todo un muy buen amigo. Y además vamos a hablar de un tema que creo que en la historia de Sinergéticos, en cerca de 400 episodios, nunca hemos hablado. Así que quédate hasta el final, lo vas a disfrutar mucho. Déjame te presento a Julio. Julio actualmente es fundador de más de 13 colegios educativos. Es el rector del Subiré con 5 campus, más de 8,000 estudiantes. Ha sido galardonado como el Premio Nacional por la Secretaría de Educación Pública. Es un hombre que vive, come, respira educación, que le ha entendido muy bien, que ha creado un modelo muy disruptivo en torno a la educación, que vamos a aprender mucho. Dentro de los nombramientos que tiene, te los puedo leer todos: Premio Nacional, ganador al personaje del año por la revista Forbes de Latinoamérica y así sucesivamente. Pero más que darte todos estos premios, quisiera que lo conozcas y vamos a comenzar, si te parece bien. Mi estimado, bienvenidos Sinergéticos, gracias por darte la vuelta. Hasta que por fin se nos hace, desde aquella vez que platicamos en el restaurante, ¿te acuerdas? Con Jesús Sainz, que le mando saludos, un buen amigo. Dijo, oye, deberíamos de hablar de esto, ¿no? Ya pasó como cerca de 2 años de esa conversación. Así es, Jorge, ese rato Sinergéticos. Era un sueño estar aquí. Gracias por la invitación. Estábamos platicando antes de comenzar a ponerle play a este episodio, que te dije, no me digas, porque eso quiero que hablemos, que están muy clavados con el tema de la inteligencia artificial. Pero antes de hacerte esta pregunta, te conozco. Quiero que nos des un poquito de contexto de quién eres y qué has hecho en temas de educación. ¿Qué es lo que has trabajado y por qué eres un apasionado en esto? Muy rápido, Jorge. Yo soy un estudiante de ingeniería. Sí. Que quiero traer dinero para invitar a la novia al cine. Empiezo a trabajar en educación, dando clases de matemáticas y de física con los hermanos maristas en Monterrey. En aquel entonces se permitía que los estudiantes universitarios dieran clases. Un grave error de la Secretaría de Educación fue quitar que los estudiantes dieran clases en educación básica, porque acabaron con la vocación de los maestros. Difícilmente hoy alguien quiere ser maestro, porque los maestros no son valorados en este país y los maestros son mal pagados. Tómala. Yo empecé a trabajar en educación por casualidad. Vine a vivir a Guadalajara y en Guadalajara tuve la oportunidad de poner mi primer colegio cuando los hermanos maristas cerraron un colegio, invitaron a los estudiantes a irse a un colegio mejor, pero los estudiantes no se dejaron ir por la escuela ni las instalaciones, sino por la cercanía con el maestro. Me tocó fundar el Colegio México Nuevo junto con un gran maestro, don Alberto Godínez Rincón. Luego fundamos el Instituto Alce, el Colegio 11 México de los futbolistas de aquel Rafa Márquez y ahora los colegios Subiré. Y estamos cada vez metiéndonos más en la educación informal, porque la educación tradicional hoy
no sirve para nada. La educación tradicional basada en la memorización, la repetición, no sirve para nada. ¿Por qué no sirve? Pues porque si yo te pregunto en este momento, Jorge, que me des todos los elementos de la tabla periódica con sus símbolos y con su valencia, no te lo sabes. Y no te lo sabes porque no te sirvió para nada, porque tu cerebro es tan sano que todo lo que no le sirve para producir lo lleva al subconsciente y lo olvida. La educación basada en la memorización hizo que todos memorizáramos todos los nombres de los héroes nacionales, todas las montañas, los ríos, y hoy lo tenemos totalmente en el olvido porque nunca sirvió para nada, porque tú nunca, salvo que hayas sido maestro, te pagaron por decirte, dime los nombres de los héroes nacionales y dime sus fechas de nacimiento y qué tratados firmaron y dónde. Muy bien, tome 100,000 pesos. Eso nunca pasó. Resuélvame esta ecuación cuadrática. Muy bien, tome 200,000 pesos. Eso nunca ocurrió. La educación tradicional, aquella que pasábamos hasta las 4 de la mañana estudiando y, mamá, ¿esto para qué me va a servir? Y mamá nos decía, algún día te servirá. Era una mentira. Nunca le sirvió ni a tu mamá ni a ti tampoco. ¿Quién se siente identificado? A ver, póngalo aquí en los comentarios. Mamá y papá me mintieron. Hijo de... No te rías, güey. No te rías. No, qué duro lo que dices, pero sí es cierto. Algún día te va a servir. Y nunca te sirvió. Ahora, en aquel entonces, todo el aprendizaje estaba en los libros. Había que comerse literalmente los libros y guardarlos en el cerebro. Y entonces teníamos una mente que tenía una gran capacidad de memoria. Yo me sabía más de 50 teléfonos. Hoy no te sabes el teléfono de tu pareja, Jorge. No te lo sabes. El otro día me quedé yo en una emergencia, quise el teléfono de mi pareja, no me lo sabía. El de mi hijo, no me lo sabía. El de mi hija, no me sabía los números de teléfono. Porque la memoria dejó de ser más importante y dio paso a algo maravilloso. Algo que es la creatividad, la innovación, el razonar, pero sobre todo crear, innovar y luego producir. Entonces, hoy estamos en un mundo en el que estamos produciendo, en el que estamos siendo muy creativos, que el mundo va más rápido. La educación tiene que estar basada en eso, en producir, en crear, en innovar y ya no en memorizar y en repetir. Hoy necesitamos niños desobedientes, no niños obedientes. Hoy necesitamos niños inquietos, que se muevan por todos lados, que empaticen, que tengan compasión, que sepan socializar. Pero en la escuela tradicional, al que era callado y se sentaba y no hablaba todo el día, 10 en conducta. ¿Aplaudes? Sí, claro. Y al que era el inquieto, como tú seguramente, Jorge, 0 en conducta. Orejas de burro y el rincón. ¿Por qué necesitamos niños inquietos? ¿Por qué niños que se muevan y no niños tranquilos? Necesitamos niños irreverentes y desobedientes, y lo digo de la siguiente manera. Desobedientes porque tenemos que aprender a hacer las cosas diferente. Y en la escuela, cuando te ponías a hacer un problema de matemáticas y encontrabas el resultado y le decías, profesor, ya me sé el resultado, lo saqué por otro método diferente. El maestro decía, 0, porque no lo hiciste como yo decía. Hoy el mundo no es totalmente... Puta, yo me reventaba en álgebra y en matemáticas, pero lo hice. El resultado es que no despejaste y te brincaste un paso. Venga, tu madre. O sea, te brincaste un paso, ¿sí? Y tienes 0. Cuando hoy lo que necesitamos es precisamente brincar los pasos, pensar diferente, ser creativos e innovadores, porque el mundo así nos lo está exigiendo. El mundo se mueve muy rápido. ¿Has oído la canción esta que dice, un año es un siglo sin ti? Sí. Bueno, pues así está hoy la vida. Tú te desapareces un año y pareciera que te desapareciste un siglo de este mundo, ¿no? Las cosas cambiaron. Muy rápido. Y te voy a decir algo, Jorge. Hace 15 años yo les decía a los papás, estábamos fundando uno de los colegios, y les decía a los papás, necesitan tener internet en su casa. Y los papás se enojaban. ¿Cómo que internet en la casa? Sí, así como tienes la luz, la energía eléctrica, el agua, el gas, hoy vas a necesitar internet. No me creían. Luego les dije, esto fue de 15 años para acá, sí. Vienen los teléfonos inteligentes, necesitan tener en casa un teléfono inteligente, por favor, lo van a necesitar para la educación. Estábamos implementando una materia que se llamaba M-Learning, aprendizaje a través del celular. No me creían que era necesario. Luego les dije, papás, ahí viene la nube. La nube es un sistema en donde los jóvenes, los niños van a tener acceso a toda la información. Para bien y para mal, van a tener acceso a toda la información. Fue hace 13 años. Sí. Hace 11 años les dije, papás, mira algo muy importante. Hoy los niños van a poder utilizar el streaming. El streaming es todo aquello que te permite subir toda la información. Así es que ahora hay que tener cuidado no solamente de lo que bajan, sino de lo que suben.
Y empezaron las redes sociales y empezó, no manejen redes sociales, las redes sociales son del demonio, sus hijos pierden el tiempo. Hoy damos una clase para los jóvenes que les decimos, tienen que aprender a manejar las redes sociales porque no hay una sola empresa que no sobreviva si no tiene redes sociales, si no tiene el Facebook, el Instagram, si no entienden todos los términos. El mundo cambió. Hace poco les dije, viene el metaverso, hace 5 o 6 años. El metaverso te va a permitir teletransportarte a cualquier parte del mundo, al presente, al futuro. Tenemos que trabajar con el metaverso. Hoy les dije, la inteligencia artificial desde hace año y medio está transformando el mundo. Hay que traer la inteligencia artificial a las escuelas, que lo único que hace es una herramienta que te va a acelerar. Por lo tanto, si todo esto estará resuelto, insisto, la creatividad y la innovación es lo de hoy. ¿Qué ves con la inteligencia artificial en el sistema educativo? Primero tenemos que enseñarle a los jóvenes que la inteligencia artificial no es una herramienta que les resuelve la vida, sino que es una herramienta que ellos tienen que aprender a programar, que tienen que alimentar la inteligencia artificial, que tienen que enseñarle a su máquina para que se adelante a resolver los problemas que aún no existen. Es decir, hoy la inteligencia artificial para muchos lo entienden como me resuelve el problema que ya tengo. Hazme el resumen de un libro, hazme tal dibujo, diséñame aquello. No, la inteligencia artificial en muy poco tiempo tenemos que enseñar a los niños que ellos la tienen que utilizar para resolverle los problemas que aún no se presentan, adelantarse al virus que aún no existe, adelantarse al problema de tránsito y de tráfico que aún no existe. La inteligencia artificial, nuestros niños y nuestros jóvenes hoy tienen que crearla. Mira tu equipo de trabajo, Jorge. Casi todos tienen menos de 25 años. De hecho, hoy lo hablaba en un video en la mañana precisamente con Diego, mi socio que aquí nos está escuchando. El promedio de edad de la empresa, quitándome a mí que ya tengo mis años, es de 24 años. ¿Y sabes por qué? 24 años. Piensan diferente, Jorge. Esta generación que tiene menos de 25 años son del milenio pasado. Tú y yo venimos de hace 1000 años, del milenio pasado, del siglo pasado. Se escucha bien feo eso. Espérate. Pero es verdad. Ay, hijo de la chingada, hasta sentir un madrazo. O sea, hoy todos los papás y todos los maestros somos del milenio pasado y la generación de los 25 años son de un nuevo milenio, de un nuevo siglo y piensan diferente. Es como si tú hubieras nacido en Alemania, hablarías alemán de una manera sencilla. Hoy tendrías que esforzarte por aprender alemán. Ellos nacieron en la vida digital, en el internet móvil, en la época de la inteligencia artificial. Ellos lo manejan de manera natural. Son más sabios que nosotros, los que tienen menos de 25 años, porque nacieron en el mundo que les corresponde. ¿Cómo te has actualizado tú? ¿Cómo tienes esa visión que me gusta mucho? Porque lo voy a decir con mucho respeto. O sea, eres rector de una gran institución. Conozco otros rectores, ¿verdad? Conocidos, algunos, no te voy a decir que son amigos, que les cuesta mucho cambiar, que les cuesta mucho virar en el sistema educativo. Esto es así, tenemos 200 años así, examen, macheteamos, preguntas abiertas y con clases de filosofía, teología, introducción, historia, que en la universidad, te digo, yo he sido catedrático casi 14 años, ¿va? Doy clases a nivel doctoral y sí digo, puta madre, o sea, esto que trae el plan de estudios no sirve para hacer lana allá afuera, pero que les cuesta mucho cambiar. Y me gusta mucho cómo tú lo cambias y lo metes dentro de la empresa. ¿Cómo? O sea, platícame de ese proceso interno. ¿Por qué a ti te cuesta? ¿Cuántos años tienes, hermano? Yo tengo 57 años. ¿Por qué no te cuesta tanto trabajo virar? Porque tuve la necesidad económica, porque tuve la necesidad laboral de darme cuenta que todo lo que me habían enseñado en la escuela no servía para nada. Yo era ingeniero, pedagogo, máster en educación, administración educativa, y el día que puse mi primer colegio, el día que emprendí por primera vez, me di cuenta que había tantas cosas que no me habían enseñado y que yo seguía enseñando en mis clases de matemáticas y de física, y me puse a llorar y me dio tristeza que no estuviéramos cambiando. Así es que ese día decidí cambiar. Por ejemplo, compré un terreno que nunca me di cuenta que había una avenida enorme que la atravesaba y que nunca me dijeron que viera el plan parcial de desarrollo urbano. Compré otro terreno que pegaba de brincos porque tenía mucha agua, pero luego me di cuenta que a 15 metros tenía un manto acuífero y que me iba a costar más trabajo inyectarle cualquier cantidad de concreto antes que construirlo. Que nunca había sabido lo que era un acta constitutiva.
o lo que era poder dialogar y no estar de acuerdo con un socio, y que lo hermoso de no estar de acuerdo con un socio es que había dos cerebros. Cuando me di cuenta de tantos errores y tantas pendejadas que hice cuando quise emprender, me di cuenta que a los niños había que enseñarles a emprender y a poner su negocio y a ser empresarios. Y para poder ser empresarios, pues había que estar actualizado con todas las herramientas que vienen. Y entonces eso me llevó, para ser emprendedor, para ser empresario, es decir, para aprender una empresa, pues tienes que tener las últimas herramientas para poderla seguir aprendiendo. Háblame del Subiré. ¿Qué es el Subiré y cuál es el modelo educativo? Fíjate que lo conozco porque tengo un par de amigos que tienen a sus hijos en el colegio, y lo que me han dicho es, te enseñan desde que estás muy chico a ser emprendedor, a ser empresario. Esa es la parte como el factor diferenciador. ¿Me lo han comunicado correctamente o no? ¿Cuál es el diferenciador de lo que crearon en el Subiré? Subiré es una institución que abarca todo lo que es la educación de vanguardia, Sí. La educación que tiene que romper con todos los esquemas tradicionales. Por ejemplo, no es nada más el emprendimiento, que sí es muy importante. Educar a los niños en el emprendimiento no es un conocimiento, es una habilidad, Jorge. Es una habilidad que se aprende siendo emprendedor. Es como andar en bicicleta. ¿Cómo le enseñas tú a un niño a andar en bicicleta? Lo agarras, lo subes a la... Cuando lo platicamos suena chistoso, pero lo agarras, lo subes a la bicicleta y dices, mira, esto es una bicicleta, el manubrio y los pedales. Dale. Es todo lo que le dices, dale, lo agarras del asiento, lo empujas y se cae. Y cuando se cae lo festejas, ¡bravo! Lo vuelves a levantar y le vuelves a decir, dale. Es la única manera de enseñar a ser emprendedor. Dale, enséñale a ser emprendedor. Entonces, en la escuela debiéramos, todas las escuelas, tener a los niños teniendo su propio negocio, su propia empresa, desde que son chiquitos. Pero en la escuela, cuando un niño se pone a vender juguetes o lápices o dulces, 5 en conducta, no debes de vender. Entonces, ¿para qué estamos formando? Si la principal actividad en la vida es el comercio. Otra de las razones que tenemos es el deporte. Tenemos la generación más sedentaria de que ha tenido la historia del planeta. Hace 100 años en México terminábamos la Revolución Mexicana. Sí. Si nos ponemos a recordar, la gente caminaba, iban de visita a ver a la familia. Mijito, vamos a caminar hasta Tepatitlán, hasta Ocotlán. Iban caminando. Los ricos tenían un caballo y los millonarios una carreta. Si tú tienes una fotografía de tu abuelo en una carreta, era millonario. Sí. Montado a caballo, era un rico. Los demás caminábamos. Nuestras actividades eran la agricultura, la ganadería, el comercio. Todo era con el cuerpo, trabajábamos con el cuerpo. 100 años después, en el 2025, todo lo hacemos sentados. Nos transportamos sentados, jugamos sentados, nos divertimos sentados, esparcimiento sentado. Todo lo hacemos, trabajamos sentados. Entonces, por eso es tan importante que le demos una clase de deportes diaria a los niños y a los jóvenes, pero en México nada más damos una clase de educación física. Sí. Y a veces el maestro de educación física es el que tiene el peor físico, ¿no? Entonces teníamos que cambiar y enseñarles que el deporte te enseña constancia, disciplina, trabajo en equipo, resiliencia, que cada torneo es un ensayo de la vida. Y entonces metimos el deporte diario, metimos el laboratorio desde los niños, laboratorio en donde los niños tienen que aprender ciencia y tecnología desde el kinder y relacionarse con la naturaleza a través de esto. La educación de los sentimientos y las emociones tan importantes, Jorge. Los niños crecen solos. Mira, mi familia éramos de 8 en los años 70, las familias grandes eran de 12 en los años 70. En tan solo 50 años le dimos la vuelta. Hoy las familias son de 1 o de 2 hijos. Por lo tanto, los niños crecen solos en las casas. ¿Dónde van a aprender a socializar? ¿Dónde van a aprender a empatizar? ¿Dónde van a aprender a compartir, a tener compasión? En la escuela. En la escuela es importante que los niños jueguen, bailen, canten, tengan amigos, vayan de paseos, hagan campamentos, que los recreos sean súper divertidos. Que platiquen, que dialoguen, pero volvemos a lo mismo. El niño que es platicón y juguetón, hay que castigarlo. Cuando hoy lo que necesita la escuela es enseñarles a socializar, enseñarles a manejar sus sentimientos y sus emociones. Amigo, ¿qué dirías por qué el sistema educativo no funciona?
Somos uno de los países con el menor porcentaje entre los países de la OCDE. De hecho, hoy ya no nos estamos evaluando. Es increíble que no exista la evaluación cuando la evaluación debe existir en todo proceso para la mejora. No crece el sistema educativo porque estamos muy atrasados. De entrada, aún no tenemos el inglés como una clase oficial. En Jalisco, Juan Carlos Flores, secretario de Educación, lo quiere meter y ojalá lo haga a través de plataformas interactivas porque no existen los maestros de inglés. Pero es increíble que en un país que vive al sur de los Estados Unidos, que tenemos a Estados Unidos y Canadá, no tengamos en nuestra educación el modelo de educación bilingüe como tal. Alguna clasecita de inglés ya en alguna de las secciones, pero no una educación bilingüe. ¿Cómo vamos de entrada a poder ser más productivos si no estamos enseñando ese bilingüismo? Eso debería ser ya obligatorio en todas las escuelas, porque el inglés es el idioma oficial en el mundo. No mejora porque seguimos basados en la memorización y en la mecanización y en la repetición, cuando hoy todo eso nos lo da todas las herramientas que tenemos. Te voy a platicar una historia. Cuando yo estaba en la Facultad de Ingeniería, hubo de la Universidad Autónoma de Nuevo León una reunión de ingenieros. Eran los años 80 y apenas surgían las calculadoras, las Texas Instruments, aquellas grandotototas que había que conectar a la electricidad. Y hubo una reunión de los ingenieros viejos con los ingenieros jóvenes y decían: no dejen que los ingenieros usen calculadora. Usen tablas de trigonometría y la tablita de madera aquella para hacer sus cuentas. No usen calculadora porque los van a hacer brutos, inútiles. Hoy esa discusión se ve ridícula, ¿no? Sí, claro. O sea, hoy no dejar que alguien use un teléfono celular o una calculadora es ridículo. Pues más ridículo va a ser que no les permitamos usar el metaverso, la inteligencia artificial y toda esa tecnología. Tenemos que darles esas herramientas, y mientras la educación siga basada en la memorización, en la repetición, vamos a seguir siendo los últimos lugares en educación. ¿Qué dirías, amigo, que el sistema educativo como tal, a las personas que nos están escuchando, no quieren que se sepa? ¿Por qué? No quieren que se sepa que la educación nos está formando a ser empleados, porque en este país necesitamos empleados. No queremos que se sepa porque nuestro sistema educativo necesita invertirle mucho más dinero a la tecnología, al internet. No queremos que sepamos que la educación no está funcionando porque necesitamos tener en educación a las mejores personas, tanto en la parte espiritual, en la parte humana, como en la parte de la preparación tecnológica. No quieren que sepamos que la educación está mal porque hoy no hay vocaciones de maestros. El maestro debería ser el más respetado, el mejor pagado, porque está formando tu nueva generación. En algunos países le han dedicado han hecho una gran inversión en la parte humana y en la parte económica, en sus maestros, en sus docentes, porque son los que van a preparar a los próximos médicos, a los próximos ingenieros. Acá no. No queremos que la educación nos demos cuenta de que está mal, porque hay que invertirle más a las instalaciones. ¿Cómo es posible que tengamos escuelas pequeñitas con una canchita de básquetbol, cuando lo que deberíamos tener son escuelas con gimnasios, con acuáticas, con campos de fútbol, de básquetbol, de voleibol, de tenis, de racket? Y quienes lo tienen son las escuelas particulares que cobran carísimo. Es terrible porque la educación oficial debiera ser mucho, pero mucho mejor que la educación privada, puesto que ahí va el 95% de los niños de este país. A la educación privada solamente va el 10%, el 5%, dependiendo cada ciudad, cada pueblo. Pero la educación oficial en México debería ser la mejor, porque es la que llega al volumen. Y la educación entonces debería estar basada en la creatividad, en la innovación, en la salud mental, en la salud física y en la productividad. Porque para mí hay un banco de 3 patas que cualquiera que se rompa se cae. Que tiene que ser, primero, debes tener salud física y salud mental. Sí. Cuando pierdes la salud física o la salud mental, ya no eres feliz. Sí. Segundo, debes tener una estabilidad económica, ser productivo. Cuando tienes problemas de dinero, cuando se te acaba la manera de ser productivo, se te acaba la felicidad.
Cierto. Y la otra banquita es el ser buena persona, el ser espiritualmente una buena persona. Por lo tanto, la educación debería estar basada en la salud física y mental, en la productividad y en la espiritualidad. Porque son las bases de la felicidad. Me gusta, totalmente de acuerdo con esto. Hermano, una pregunta que se me viene a mí, creo que yo soy padre y todos nos ha pasado tomar esta decisión. De acuerdo a las posibilidades, a lo mejor me voy a ver muy wexican con la pregunta que voy a hacer, porque luego ya ves cómo es el hate en las redes sociales. Yo tengo posibilidades económicas, entonces yo puedo decidir dónde estudian mis hijas, ¿no? Entonces, de las posibilidades que yo tengo, de las escuelas que están en mi entorno, yo tomo una decisión en dónde meter a mis hijas a que estudien, ¿no? Actualmente están en el Thomas, ¿verdad? Pero lo que te quiero preguntar es, ¿cómo tomar una decisión siendo un padre de familia que quiere lo mejor para su hijo, para su hija? ¿A qué escuela meterlo? ¿En base a qué tomo una decisión? Alguien que tiene tanta experiencia en la parte educativa, ¿qué le dirías? En primer lugar, tienes que buscar una escuela que tus hijos sean felices. En mi colegio Subiré, por ejemplo, los niños hacen deporte diario y un gran amigo me dijo, no puedo tener a mis hijos en tu colegio. ¿Por qué no? Porque a mis hijos no les gusta el deporte diario. Ok. No son atletas, no les gusta esto del ejercicio y entonces en tu colegio no van a ser felices. Y yo le dije, tienes razón, no lo metas. Porque lo primero que tenemos que hacer es que nuestros niños sean felices. Por lo tanto, yo buscaría un colegio que se acoplara a mi necesidad de lo que a mi hijo le gusta. Si en este colegio promueven mucho el arte y la música y el teatro, pues hay que llevarlo a un colegio donde promuevan el arte, la música, el teatro. Si a mi hijo le gusta mucho el deporte, pues a un colegio donde hay deporte. Si en este colegio promueven mucho la educación ambiental, pues la educación ambiental, ¿no? Lo ideal sería un colegio que tuviera cada una de las áreas y que en cada una de esas áreas los niños pudieran desarrollarse. Y que si tu hijo no es muy bueno para el deporte, no importa que sea muy bueno para el arte. Si tu hijo es muy bueno para las matemáticas, pero no es muy bueno para alguna otra actividad, que sea bueno para aquello. Es lo que le llamamos la escuela de los animales. Sí. Jorge, por ejemplo, no todos los animales vuelan. No todos los animales nadan, no todos los animales bucean, Cierto. no todos los animales comen carne o comen... Entonces, en la escuela el problema que tenemos es queremos que todos tengan un mismo estándar. Y lo que tenemos que aprender es que cada uno de nosotros debe encontrar su talento. Yo buscaría una escuela en donde mi hijo fuera feliz, donde desarrollaran sus talentos, una escuela que fuera amplia, que fuera grande, pero sobre todo una escuela que me ayudara a mí a formar a mis hijos en ser buenas personas, en que sean felices en sus emociones y en sus sentimientos. ¿Qué motivación te ha llevado a escribir tantos libros? La ausencia de libros que hablen sobre educación financiera y emprendedora me hizo generar los libros que se llaman así, Educación Financiera y Emprendedora. No existía un modelo educativo cuando yo arranqué esto, no existía un modelo educativo que hablara sobre la educación financiera y emprendedora, y menos para una edad escolarizada. La necesidad me llevó a escribir libros que hablaran sobre ello. Los libros de física y matemáticas los hice porque quería libros en donde los niños experimentaran, donde a base de experimentos y donde a base de hacer las cosas aprendieran. Porque cuando tú haces que los niños hagan las cosas, se les graban para toda la vida. Cuando haces que nada más lo memoricen, lo olviden. Pero haciendo es como se quedan. Y generé otro libro que tiene que hablar sobre, se llama Alguien lo tenía que decir y se dijo, donde precisamente hablamos de todo lo que tenemos que decir en la educación, que tiene que cambiar sí o sí, si queremos tener mejores hijos, mejores estudiantes, una mejor generación. La educación, Jorge Serratos, tiene que cambiar, y todos los que estamos en la comunicación y que estamos en la educación, tenemos la obligación de levantar la mano y decir, la educación en México está del carajo, tenemos que cambiarla, tenemos que invertir en tecnología, en instalaciones, en nuestros maestros, hacer que tengan más inglés, darle más importancia a los sentimientos y a las emociones, darles más importancia a crear el ser y no el hacer. Y es una obligación y es una misión de vida
el que todos estuviésemos preocupados por la educación. ¿Cómo la cambiamos? ¿Cómo la cambiamos cada uno desde nuestra trinchera? ¿Qué tenemos que hacer? Porque Número decimos, uno, es el gobierno, ¿no? A quien le toca es a la Secretaría de Educación Pública, ¿estamos de acuerdo? Al gobierno, es lo que de manera general dicen, pues es que es el gobierno quien provee la educación, pero ¿cómo se puede cambiar? ¿Ves que se esté haciendo algo? ¿Se puede cambiar o vamos a estar así 50, 60 años? ¿Y cuál es la consecuencia de seguir así? yo creo que no todos podemos ser ingenieros, no todos podemos ser médicos, no todos podemos ser abogados, porque la sociedad no funcionaría. La sociedad funciona precisamente a esta diversidad y esta parte sistémica. Pero lo que sí es, Jorge, todos tenemos que ser educadores. Yo alguna vez platiqué contigo, te escuché en una conferencia y tú me educaste a mí, tú me enseñaste a mí. Todo jefe debería de enseñarle a sus subalternos. Todos los padres enseñar a los hijos enseñar a los padres, los trabajadores enseñar a los jefes. Si todos tuviéramos una vocación de ser educadores, de buscar que las demás personas cada vez sean mejores, entonces la educación cambiaría. Y entonces sí, las personas que tuvieran la posibilidad de poner una escuela, montar una escuela. De hecho, cada empresa debería tener una escuela para sus trabajadores, para los hijos de los trabajadores. Debería ser una obligatoriedad, como ya ocurre en algunas empresas y en algunos negocios. Es más, la educación debería estar ligada íntimamente con la industria. La educación dual hoy debería ser tan importante como que la mitad del tiempo fuera en una escuela y la mitad del tiempo trabajando desde pequeñitos, desde niños, desde jóvenes en su nivel, trabajando, porque la vida es así, la vida es producir, la vida es generar, la vida es aportar. Imagínate una sociedad donde solamente algunos aportáramos y los demás vivieran de las dádivas, de las becas, de los recursos que los demás van generando. Creo que cuando se rompa ese equilibrio en cualquier país, el país se va a ir a la ruina. Todos debemos aportar. Un país donde solamente unos aportan y los demás se sientan a recibir es un país destinado al fracaso. Eso es México. Eso que acabas de definir es México. Unos aportan y los demás subsidio. Y, híjole, es que es un tema bien profundo porque tiene todo que ver desde gobierno federal y tiene que ver con gobierno y con el sistema de quererlo cambiar. Si el gobierno quiere esto, si el gobierno conoce esto, ¿por qué no lo cambia? Por el tema de buscamos mano de obra, ¿estás de acuerdo? Entonces, el cambio debería de estar a nivel empresas, que es lo que tú estás proponiendo. Sí, debería ser a nivel sociedad. Toda la sociedad debería ser un sistema educativo, desde las empresas, los centros de salud, el comercio. Todo mundo deberíamos de buscar organizaciones que buscáramos la formación y la educación del ser humano. Todos los empresarios deberíamos tener un compromiso de generar cursos de apoyo para que las demás personas aprendieran cómo a mí me fue bien. Pero lo que buscamos es, trato de enseñarte, trato de no mostrarte lo que yo hice para que a mí me fuera bien. Entonces, creo que es un compromiso. Yo me he reunido con algunos empresarios y hemos generado un curso que se llama HIT, en donde lo que buscamos es todo el tiempo compartir. En lugar de competir, compartir todo aquello que a mí me ha ayudado a ser mejor persona. Compartir, por ejemplo, el enseñarte a ser responsable de todos tus actos. El compartir, el buscar hacer conciencia. La conciencia es algo que se ha ido perdiendo, que es muy importante. Así como este grupo de empresarios nos estamos dedicando hoy a compartir lo que sabemos para ser mejores personas, si cada uno de nosotros hiciera eso, Jorge, este país sería diferente, este planeta sería diferente. ¿Qué es HIT? ¿Cómo lo defines? HIT es un curso que genera herramientas innovadoras de pensamiento, que trabaja con diferentes filosofías, con diferentes corrientes psicológicas que ayudan a que las personas tengan herramientas para ser mejores personas, para ser más productivas, para vivir con mayor felicidad. Por ejemplo, hablamos mucho de la conciencia, que es una palabra que todos usamos, pero que difícilmente aplicamos. Voy a poner un ejemplo. Hace mucho tiempo, 20, 30 años, los padres le decían a los hijos: haz un examen de conciencia antes de dormirte. Haz un examen de conciencia antes de dormirte. ¿En qué consistía?
en ponerte a pensar qué habías hecho durante el día, qué habías hecho bien, qué habías hecho mal y qué te querías proponer para que mejorara. Y eso de alguna manera te hacía responsable de tu propia vida. Y entonces, si te habías peleado con algún hermanito, pues en ese momento hacías un examen de conciencia, te responsabilizabas de tu parte y al día siguiente tenías el propósito de enmienda, el propósito de enmendar, de solucionar las cosas. Eso se ha perdido, Jorge. Y entonces en GIT lo que buscamos es buscar que la gente sea consciente de que todo lo que sucede en el planeta, todo lo que sucede en la vida y todo lo que sucede a ti en tu vida personal, tú eres el responsable de ello de una o de otra manera. Y entonces dejas de victimizarte, dejas de creer que el mundo la trae contra ti. Y este tipo de herramientas tan prácticas pues te hacen ser una mejor persona. Esto es GIT. Me gusta mucho y quería preguntártelo. Particularmente yo he tomado HIIT, se los recomiendo mucho. Es un proceso 2 días. 2 días es de lo mejor que he visto a nivel curso, a nivel conciencia, a nivel hacer preguntas. Mucho trabajo de autoconocimiento sobre todo. Lo recomiendo mucho si alguien quiere vivirlo. ¿Cómo puedes adquirir HIIT? ¿Cómo puedes buscar? Bueno, en nuestra página web tenemos allí una página en donde pueden ellos dirigirse. Si puedo compartirla luego. Aquí vamos a dejar el código QR para que quien le interese HIIT lo tome. Se lo recomiendo mucho. Pueden ir ahí a la página. ¿Cuál es tu mayor pasión en la vida? Educar. Educar es mi mayor pasión. Educar en todo sentido. Enseñarle a la gente todo lo que la vida me ha enseñado a mí para que no cometan los mismos errores. Esa es mi mayor pasión, la formación humana. ¿Te sientes un hombre exitoso actualmente? Me siento un hombre muy feliz, sanamente insatisfecho con lo realizado y quiero ir a más y a más y a más. Entonces, ¿el éxito cómo se mide? El éxito se puede medir en base a que vas logrando, pones tus metas, pones tus objetivos y los vas logrando. Pues sí, pero cuando tú eres una persona que quiere seguir aportando y tienes esa sana insatisfacción por lo realizado, siempre quieres ir a más, un poquito más. Un poquito más. Y entonces sientes la alegría de haber logrado algo, sientes la felicidad de voltear para atrás y ver que con el esfuerzo has ido avanzando, pero es más fuerte la necesidad de decir, quiero seguir aportando a esta humanidad. ¿Cómo se ve la vida a tu edad? Tengo 57 años. Un día en una conferencia se me acercó un joven y me dijo, Julio César, ¿cómo hago para ser como tú, para hacer las cosas que tienes tú? Y le dije, tú tienes lo que yo no tengo. ¿Cómo? Tú tienes más de lo que yo tengo. ¿Por qué? Tienes juventud. Tienes enorme juventud. Tienes muchas cosas que hacer. Entonces, ¿cómo lo veo? Con ganas de haber aprovechado más y más cuando fui joven. De haber logrado más cuando fui joven, pero con una gran esperanza de que me quedan 50 o 60 años más de vida, que espero que la medicina y la tecnología nos haga que las personas podamos vivir más años siendo productivos. Así es que lo veo con una gran esperanza y con una gran ilusión y con una grandes ilusión de seguir construyendo historias que aporten más a la gente. ¿Cómo defines el emprendimiento educativo? ¿A qué te refieres? Tú hablas mucho de este tema. La mejor definición de emprendimiento me la ha dado un niño de 8 años. Jorge, yo ya había escrito mis libros de emprendimiento y un día me acerco con un niño, me pongo de rodillas y le digo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, estoy haciendo un estudio de mercado. ¿Un estudio de mercado? Sí. Yo quiero que tú me digas, ¿qué me quieres comprar? ¿Este lápiz o esta pluma? Le dije, caray. Pues yo quiero comprar la pluma. ¿Y tú sabes lo que es ser un emprendedor? Y me dijo, sí, un emprendedor es el que prende, el que enciende, como el prendedor de mi papá, como el encendedor. Un emprendedor es el que prende el fuego, el que prende la pasión, el que hace que la demás gente tenga nuevas ideas. Porque un emprendedor no es alguien que sabe mucho, es alguien que sabe poquito de muchas cosas y que permite que la gente de su alrededor
sea mejor que uno mismo. Cuando yo contrato una maestra para el kinder, tiene que ser mejor para ser maestra de kinder que yo. Cuando contrato una directora de primaria, la directora de primaria tiene que ser mejor que yo para ser directora de primaria. Un empresario es aquel que se rodea de gente muy capaz, muy inteligente y que puede irle sumando. Un emprendedor es el que coordina los esfuerzos, las ilusiones y las pasiones de la gente que tiene a su alrededor. ¿Es posible hoy emprender en una escuela? ¿Las incubadoras de negocio en las escuelas son competentes? ¿Qué opinas al respecto? Bien, emprendedor debiéramos ser todos. Toda aquella persona que tiene ideas, aunque no tenga su propia empresa, es un emprendedor. Seguramente tú aquí en tu negocio tienes muchos emprendedores que están continuamente aprendiendo a tus equipos de trabajo. Y ser empresario es aquella persona que tiene la vocación de invertir su dinero para generar una idea. Y todos nos imaginamos a los empresarios como millonarios, como ricos. Sí. Y tú sabes, Jorge, que muchas veces un empresario, sobre todo en los primeros años, tienes que andar sacándole de tu bolsita para ponerle. Y a veces los colaboradores, los trabajadores, se van con su sueldo, con su salario, con sus honorarios, y uno se queda tronándose los dedos a ver cómo paga la inversión siguiente. Entonces, es una vocación. El empresario es alguien que luego tiene que tener un estómago muy fuerte para enfrentar los grandes retos, las grandes inversiones, tomar las grandes decisiones. En las escuelas, desde luego que estamos formando emprendedores y desde luego que estamos formando empresarios, estas personas que se van a ser responsables de ser líderes para que muchas familias puedan seguir viviendo de una empresa. A nivel emprendimiento educativo, ¿el emprendedor nace o se hace? Es decir, a mí me encantaría que mis dos hijas tuvieran el gen o la habilidad que yo tengo para los negocios. O sea, ¿sí me explico? O sea, que sepan vender, que entiendan esto. Yo le enseño muchas cosas a mi hija. Tengo dos niñas, una de 6 y una de 3. La de 3 empieza a hablar. Entonces ya ahora que en un año ya voy a empezar también con la terapia que hice con mi hija, ¿no? A ver, tu actitud, no tu altitud, determina tu altitud. Yo le voy enseñando conceptos a mi Jimenita y le digo, el ser humano no logra lo que quiere, logra lo que se enfoca. Tanto si creo que puedo como tanto si creo que no puedo, estoy en lo cierto. ¿Tú qué eliges creer? Yo elijo creer que puedo. Entonces mi hija tiene una serie de frases que la quiero moldear en su mentalidad, que no las entiende, no quiero que las entienda ahorita, solo quiero que las repita y que las repita y que las repita, ¿no? Entonces empezamos, por ejemplo, según yo, hermano, desde mi punto de vista, todas las semanas armamos un Lego. O sea, yo sueño tener una vitrina enorme de Legos con Jimenita, ¿no? Y luego ahora con Valeria, ahora porque ella todavía no tiene la plasticidad para armar el Lego. En un año ya va a empezar a poder. Yo digo, eso se te va a desarrollar. Al principio no podía, ahora lee el instructivo Jimena y me dice, ya papá, yo los pongo todos, ya nomás yo estoy ahí y ya no me deja a mí hacer nada esto. Pero yo como padre sí me pongo a pensar y digo, ¿qué habilidad o qué tengo que hacer para fomentarle esa parte de emprendimiento, de creatividad, de innovación, de desarrollar de lo que acabas de mencionar? Y que seguramente mucha gente que está escuchando este episodio te lo quisiera preguntar si estuviera sentado aquí. ¿Qué debo de hacer? Sí, son dos preguntas. ¿El emprendedor, desde tu punto de vista, educativamente hablando, nace o se hace, se forma? ¿Y qué técnicas tengo que utilizar en un niño o en una niña para desarrollarle eso? Alguien que tiene un colegio y que lo hace todos los días. Tú me diste la respuesta, Jorge. El emprendedor y el empresario se hace. Ok. Y parto de lo siguiente. Cuando un niño nace, ya sea en Japón, en la India, en Rusia, en México, viene con un disco duro completamente limpio y va a ser todo lo que nosotros le demos en su alrededor lo que lo va a formar de alguna manera. Sí es cierto que hay niños que tienen un temperamento de diferente manera, que luego con el carácter se puede moldear. Ciertamente tenemos características físicas, emocionales, en fin, pero en la realidad todos los niños nacen con un disco duro totalmente limpio y es lo que nosotros los padres, principalmente en sus primeros 100 días, los primeros 100 días cuentan muchísimo, la alimentación, la socialización, el amor.
Y luego los siguientes 10 años, es decir, hasta los 13 años. 10 años. 10 años. Así es que a los 13 años tienes a un niño que ha recibido una gran formación. Si además nosotros ya le estamos dando un ingrediente donde el niño tenga esa característica de ser emprendedor, de emprender, de que sus ideas las lleve a cabo, entonces vamos a ir haciendo a los niños emprendedores. Claro que ser emprendedor, como no es un conocimiento, sino es una habilidad, es una destreza, lo dijimos hace un momento, como andar en bicicleta, como jugar fútbol, como nadar. El emprendimiento no es un conocimiento, es una habilidad y es una destreza que se aprende con la práctica. Entonces, hay niños que se vuelven sumamente empresarios y emprendedores y que siempre fueron malísimos para la escuela. Claro, porque en la escuela les enseñaban a memorizar, pero él en la calle, con los amigos, aprendió a socializar, a empatizar, porque él de alguna manera aprendió a tener seguridad en sí mismo y a vender sus ideas, a venderse como persona, a decir yo soy que hoy por hoy, tú sabes que en los negocios es tan importante que el empresario se cree. Cada vez creemos menos en las instituciones, cada vez creemos más en las personas. Y entonces, cuando surge una persona que tiene confianza en sí mismo, que cree en sí mismo, que se quiere a sí mismo, entonces puede ser un gran emprendedor, porque entonces lo que le pongan va a convencer a la gente de lo que quiera. Una de las características que yo pondría en mi hijo para que fuera un emprendedor, primero, amor a sí mismo. Para amarse a sí mismo tiene que amar a las demás personas. Tiene que amar al ser humano, tiene que amar a las demás personas, ser una buena persona para que se quiera a sí mismo. Cuando se ame a sí mismo va a tener confianza en sí mismo y la confianza le va a llevar a no tener límites, a animarse, a arriesgarse, porque una de las características que tienen los emprendedores es que todo el tiempo se están arriesgando. Cuando hice uno de mis libros y entrevisté a muchos empresarios importantes, me encontré con una característica, Jorge. Todos eran tremendamente temerarios. Eran personas que les gustaba arriesgar, eran personas que les gustaba hacer deporte de alto riesgo, el que fuera, ¿no? Uno jugar fútbol y no le importaba dejar las piernas allí, el otro en motociclismo, otro trepaba. ¿Por qué me encontré que tiene esta característica? Porque además luego les gustaba platicar de sus accidentes. Mira, me caí de la moto y me fracturé, me caí de la bici, no sé qué, pero aquí estoy otra vez arriba de la moto, arriba de la bici. Y luego platicaban de sus fracasos en los negocios y se sentían tan orgullosos de todo lo que le habían regado en la vida y que hoy los mantenía otra vez en el mundo empresarial. Es decir, la adrenalina es importantísima para el empresario. Un empresario no puede ser tímido, no puede tener miedo. Tiene que ser una persona que siempre esté arriesgando, ¿no? Es una característica. Y creo que con esto que estamos platicando te puedo dar varios tips de lo que yo haría en un niño o en un joven empresario. Gente segura, aventada, arrojada. Desde luego que tuviera un conocimiento financiero, porque ideas tenemos muchos. Muchas ideas hay. Luego decimos, los mexicanos somos muy creativos, pero tenemos una terrible educación financiera. Por eso pones un negocio y luego lo truenas. Pero cuando tú tienes en tu empresa un cerebro financiero, alguien que te enseñe todo lo que es el tema del manejo de los centavos y proyecciones financieras, tu negocio va a tener éxito. Entonces, otra característica que yo le pondría hacer al empresario sería no solamente una educación en la creatividad y en la innovación, sino en el manejo de los pesos y los centavos, la educación financiera. ¿Cómo hacer, hermano, que un niño se ame a sí mismo? Me encanta eso que acabas de decir, porque yo hoy a mis 40 años y algo que estoy trabajando es el amor propio. Pero antes de que me contestes, acuérdense que hay una estadística que nos menciona YouTube. El 80-90% de las personas que están viendo este video en el canal de YouTube no están suscritos. Por lo que te quiero recordar y te quiero pedir que hagamos sinergia 1 más 1 es igual a 3, que actives la campanita y que te suscribes para avisarte de todos los episodios que tenemos para ti. ¿Cómo amarse a sí mismo, hermano? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué frase tan tremenda, ¿no? ¿Cómo enseñarle a un niño
amarse a sí mismo, amando a las demás personas. Por eso es tan importante tener principios como el principio de la vida, sí, el respeto a la vida, el cuidar a las plantitas, el cuidar a los animales, el tener una mascota, el cuidar a tus amigos, el compartir, el ser compasivo. Estamos en la sociedad en donde los niños están viviendo solos y estamos creando niños muy egoístas sin querer. Tienen su reloj, su teléfono, su televisor, su cuarto, su baño, su. Y eso lo está haciendo egoístas. Cuando los niños aprendan a empatizar, a tener compasión, a convivir, a socializar, van a amar a su prójimo como a sí mismo. Amarse a sí mismo significa aprenderse a respetar, a cuidarse, a valorarse. Y entonces esto va a ser sumamente importante en la educación. ¿Cómo enseño a los niños a sentir? En la educación tenemos que enseñarles a los niños a sentir. Los sentimientos están basados en lo que sentimos en nuestro cuerpo. Jorge, a veces no les enseñamos en la escuela a los niños a sentir su cuerpo. Por eso es la importancia de la meditación hoy por hoy y a decirles, ¿dónde sientes esto? Lo siento en el estómago, lo siento en el pecho, lo siento en la garganta, lo siento en la mandíbula, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies. ¿Dónde lo siento? Y entonces, después de que me dices, ¿cómo lo sientes? ¿A qué se debe ese sentimiento? Y entonces enseñarles a los niños a ponerle nombre al sentimiento, que sepa lo que es una tristeza que viene de una pérdida, que sepa de dónde viene el enojo que viene de un miedo, de dónde, es decir, que le pongan un nombre al sentimiento y a la emoción. Y sabiendo de dónde viene, pues la manera de cómo solucionarlo. A ver, ¿estás enojado? ¿Por qué? Pues porque te sientes amenazado, quiere decir que hay un miedo. ¿A qué se debe ese miedo? A esto. ¿Ese miedo es tuyo? ¿Es inventado o es real? No, pues es inventado. Entonces ya te quito el miedo para que dejes de estar enojado, porque estás enojado porque estás en un tema de defensa. Qué importante enseñarle a los niños los sentimientos y las emociones para que entonces se conozcan a sí mismos, empiecen a solucionar todas las broncas que traen y que entonces puedan amarse a sí mismos, ¿no? El problema es que a veces indigestamos a los niños, los hacemos que se coman un montón de problemas, como cuando comemos un montón de frijoles, y al rato tienen el estómago así de inflado, traen un pedo adentro, ¿no? Pues ¿cómo van a ser felices con un pedo que traen, que la sociedad le hemos metido, que le hemos metido los papás, los maestros? ¿Cómo enseñarles a que suelten aquello para que puedan estar otra vez a gusto? Entonces, esa parte de solucionar tus conflictos internos es una parte importantísima para amarte a ti mismo. Hablando del sistema educativo, ¿qué tan importante, ventaja, desventaja es que los niños usen videojuegos para aprender? Jorge, acabas de dar en el 20, acabas de tocar un punto sumamente importante. Mira, los videojuegos se han considerado, como en su momento se consideraron las redes, algo inútil y algo que no servía. Hoy no hay una sola empresa que no tenga manejo de redes. Bueno, con los videojuegos pasa lo mismo. Okay. Creemos que los videojuegos dañan a los niños. Tú adulto, tú que tienes más de 40 años, ponte a intentar jugar un videojuego de los de hoy. Los niños se sientan en el videojuego, se conectan con niños de diferentes partes del mundo, están dialogando con niños que ni conocen, con personas, están colaborando con ellos en equipos, tienen un mapa, por ejemplo, presente, pero saben lo que está detrás de ese mapa, lo que viene a la derecha, lo que viene a la izquierda, están tomando cualquier cantidad de indicadores, su mente está trabajando de una manera sistémica, los está educando. La industria de los videojuegos es una de las industrias que más dinero genera y que deberíamos estar utilizando los educadores para hacer videojuegos educativos, pero no lo estamos atendiendo como se debe. Hay videojuegos maravillosos que te enseñan a hacer un zoológico, una granja, y que los niños se enseñan a ser empresarios a través de los videojuegos. Jorge, si la educación, como lo acabas de decir, utilizara los videojuegos para educar, tendríamos una sociedad sumamente educada. Es correcto. Me hace sentido.
Yo, de hecho, el tomar los videojuegos como tal, o sea, necesito un montón de plasticidad. O sea, a mí agarrar un control de los de ahora, o sea, me cuesta mucho trabajo. O sea, pero sí la sociedad dice que es una pérdida de tiempo los niños los videojuegos. Mira, tengo un sobrino que se llama Juan Pablo Saucedo, que opera en uno de los hospitales más importantes de acá en Jalisco. Y este hombre, que es médico internista, hoy opera con el robot Da Vinci. ¿Y qué es la habilidad que lo llevó allí? Los videojuegos. Los videojuegos, porque hoy él se pone sus artefactos, está frente a la computadora y está operando aquí, cuando el enfermo está a 5 metros siendo operado por un robot que mide la sangre, la pulsación, que mide la presión de las agujas. Tiene toda la información en la computadora que lo hace tener una operación perfecta. Y los pilotos aviadores y los pilotos de drones y los que manejan la industria desde una tablet y están manejando hoy todos los robots. La robótica y los videojuegos deberían ser esenciales en la educación. Jorge, ¿te has fijado todo lo que hemos hablado? Sí. No hemos hablado de las matemáticas, no hemos hablado del español, química. No hemos hablado de todo lo que debería rodear hoy la educación, que no tiene que ver nada con la educación tradicional. ¿Crees que cambie la educación tradicional o se va a mantener así? Yo creo que debe evolucionar. No creo que haya necesidad, ni debemos de quitar la geografía, ni el civismo, ni la química, ni la física. Solamente esta educación tiene que ser únicamente una parte de la educación y que todas estas herramientas podamos agregárselas a esto. La educación requiere de algo que teníamos hace años, Jorge, que lo eliminamos. Los niños antes, en los años 60, en los años 70, iban a la escuela en la mañana y en la tarde. Iban a talleres de tecnología por la tarde. La educación se fue reduciendo del tiempo. Hoy un niño en una primaria entra a las 8 de la mañana, sale a las 12:30 porque a la 1 tiene que estar la escuela vacía para que entre el siguiente turno y luego entre el siguiente turno. Quitamos los talleres porque no queríamos invertir en talleres de tecnología y nos dedicamos a las computadoras, si bien nos va en las escuelas. Entonces, la educación debiera ser una educación que empezara a las 8 de la mañana, terminara a las 6 de la tarde, que los niños comieran y estuvieran bien alimentados en las escuelas y que pudieran estar teniendo el tiempo necesario para tener esta educación tan integral y tan completa. ¿Las escuelas saben que su sistema tradicional no funciona? Lo saben. Y lo saben desde el momento en que no tenemos la confianza. A ver, ¿quién por hoy que estudió en la mejor universidad de México y salió con un título dice estoy seguro que voy a tener éxito en la vida? Y no me refiero nada más al éxito económico, sino incluso al éxito humano, el de los de trato humano. Nadie tiene la certeza. Yo no tengo la certeza de que mi hija vaya a tener un gran éxito en la vida. Salió de una de las mejores universidades de Jalisco, de la Universidad Panamericana, con el premio Ceneval a la mercadotecnia. Pero la vida allá afuera es otra cosa. Entonces, un niño que de pronto era de 5 o de 6 hoy es un gran empresario, y el que era de 10 no es tan buen empresario. Ya de entrada, esto te dice qué incongruencia que tú le des un 10 y un 9 al papá en la boleta de calificación. El papá va muy confiado de que el niño va bien, y a la hora que se hace un adulto y sale a la vida, no le va bien. Claro que lo sabemos, pero hay que tener los cojones, hay que tener los arrestos para transformar la educación. La educación tiene que cambiar porque los últimos 15 años el mundo ha dado una vuelta por completa, desde que tenemos el internet móvil, desde que tenemos los aparatos, los smart, desde que tenemos tantos gadgets, desde que tenemos la inteligencia artificial, el metaverso, las redes sociales, la intercomunicación. El mundo dio una vuelta y la educación sigue siendo la misma. Es sorprendente que aún no truene la empresa de las estampitas que vendían en las papelerías. Los niños siguen corriendo a las papelerías a buscar la planilla para pegarla en su cartulina y exponer de esta manera. ¿No es triste eso, Jorge? Sí. Claro que sabemos que la educación tradicional hoy por hoy no está cumpliendo con las necesidades, con lo que nos está pidiendo la vida. Tenemos que transformar la educación. ¿Qué opinas de los niños que venden dentro de la escuela?
¿Las escuelas deberían permitir que vendan dulces, paletas y lo que venden o no? Claro, deberíamos generar un ecosistema de emprendimiento. No podemos dejar que todos los niños vendan a cualquier hora y en cualquier momento, pero si lo sistematizamos, si generamos ecosistemas de ventas, si les permitimos que ciertos días, en ciertos horarios, puedan tener este comercio. Y no el comercio por el comercio, sino estaríamos formando gente que se dedicara únicamente a la compraventa, ¿no? Podríamos convertir la escuela en un gran tianguis, no, sino que puedan hacer comercio con un sentido de educación empresarial. Sí. Amigo, me gusta siempre hacer esta pregunta para alguien que sabe de educación. ¿Qué significa para ti o qué se te viene a la mente cuando escuchas 1 más 1 es igual a 3? Colaboración, significa sinergia, significa compartir más que competir, significa multiplicar. Es el principio, 1 más 1 igual a 3, es el principio de la multiplicación. Así es que es una frase brutal, 1 más 1 igual a 3, porque de entrada cuando lo ves, te hace razonar y decir, pero 1 más 1 no es 3. Pero 1 más 1, o sea, tú y yo somos más que individuales. Tú y yo somos 3, no somos 2. ¿Cómo le hiciste en tu vida? ¿Tú tienes 2 hijos? ¿Cómo le hiciste en tu vida para compaginar, para balancear, para equilibrar, para compensar el ser papá, el desarrollarte profesionalmente, económicamente y hacerlo bien con tus hijos? No creo sentirme satisfecho, Jorge, tengo que ser muy sincero, del tiempo que le dediqué a mis hijos. Les dediqué mucho tiempo. Creo que hoy tengo una relación magnífica con ellos. Me invitan a verlos jugar fútbol, ya tienen 20 y tantos años. Puedo compartir con ellos como si fueran mis amigos, pero aún así un padre siempre se sentirá como que pude haber dado más tiempo, pude haber compartido más con ellos, pero creo que mi consejo sería, cada que puedas, manda al carajo el trabajo un fin de semana y dedícate por completo a tus hijos. Con ellos vas a estar todo el resto de tu vida. Ellos te van a recordar. Tienes que buscar como padre ser alguien que genere momentos memorables. Si tú como padre generas momentos memorables que se queden para toda la vida por hacer cosas espectaculares, te van a recordar. Los padres y los educadores somos los responsables de generar momentos agradables, recuerdos bonitos. Así es que si no tienes todo el tiempo para estar con tus hijos, al menos busca que los momentos que estás con ellos sean memorables, sean alegres, sean de mucha felicidad, sean increíbles. Los niños requieren de papás que ayuden a generar grandes fantasías. Me gusta. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas tu repetición es tu reputación? ¿Qué tan importantes son las repeticiones y los hábitos en un niño, en el sistema educativo? La educación está basada en hábitos. Si yo quiero que un niño aprenda y tome el hábito de la lectura, tengo que generarle el hábito de la lectura. Sí. Si quiero que un niño aprenda a ser limpio, tengo que insistirle en el hábito de lavarse los dientes, de lavarse las manos, de peinarse. La repetición te va a generar un hábito, un buen hábito, y este hábito te va a dar la disciplina para que puedas ir a pensamientos más profundos. Lo explico. Si alguien va a aprender a manejar, pues aprende a manejar y primero agarra el volante y luego agarra la palanca de velocidad y luego voltea a ver el espejo retrovisor, en fin. Cuando él logra automatizar el manejar, la palanca, el retrovisor y va automatizando, entonces ya puede dialogar, puede ir platicando, puede ir haciendo otras cosas. Es decir, los hábitos nos hacen que las personas hagamos cosas bien hechas por naturaleza, para poder ir a pensamientos y actividades mucho más profundas. Generar hábitos en los niños, en los pequeñitos, es sumamente importante. Me gusta hacer esta pregunta siempre para terminar. Si te ponen esta cámara con traductor incluido y te dicen el mundo te escucha, tienes 1 minuto, radio, televisión, redes sociales, en esta analogía, ¿cuál sería tu mensaje para el mundo? Dejemos de pelear, hagamos la paz. Dejemos de estar discutiendo, respetemos las diferentes religiones,
Respetemos a las personas independientemente del género que tengan. Respetemos a las personas independientemente de las familias que tengamos, que la manera como lleven su familia. Respetemos las diferentes culturas. Creo que en este planeta nos está haciendo falta el respeto, y el respeto te lleva a la paz. La falta de respeto te lleva a la guerra. Es muy triste ver cómo la gente pelea en los países, pero también pelean en la familia, pero también pelean en la sociedad. ¿Por qué no aprendemos a vivir con armonía y entender que la armonía implica el que cada quien toque un instrumento en diferente momento y de diferente manera, e incluso un diferente instrumento? Eso lleva a la armonía. Qué triste que este planeta nos lo estemos acabando por falta de respeto a los vegetales, a las plantas, a los animales, a los seres humanos. Cierto. Para todas las personas que no te conocen, que es la primera vez que te escuchan, que quieran saber más de estos temas, de tus libros, de cursos y de todo lo que tú haces, ¿cómo te pueden buscar? ¿Cómo apareces en redes sociales? Si me permites, comparto por aquí mis redes sociales. Jorge, mi teléfono siempre estará abierto para todo mundo. Es algo que yo hago en las escuelas. Tengo más de 8,000 alumnos y a todos les doy mi teléfono celular. Cuando mi teléfono celular suena para alguna queja, es que algo anda mal. Entonces quiero ser el primero en saberlo. Y cuando no suena el teléfono, soy el más feliz, porque quiere decir que el equipo de trabajo todo lo está resolviendo. Y lo está haciendo bien. Me gusta esa filosofía. Muchas gracias, hermano. Gracias, muchas gracias por venir. Acuérdense que compartir es bueno. Mándenle este episodio a la mayor cantidad de personas que ustedes lo consideren prudente. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.